Comunicación terapéutica para el personal de enfermería. Yo voy a tratar de compartir con ustedes algo que durante todo mi ejercicio profesional he utilizado como metodología y está basada en Clara Valverde Gebel. Ella fue una gran enfermera, formadora y también especializada en comunicación terapéutica. Vamos a tratar de ver cómo podemos llevar esto a la práctica con algunos ejercicios y tratar de ver cuál es la necesidad que tenemos los profesionales de enfermería, cuál es la necesidad que tiene el paciente y su familia para tratar de tener el mejor desempeño en nuestro ejercicio profesional en la cotidianidad. Esto a mí me ha dado en mi vida profesional un bagaje de conocimientos muy importantes, lo cual sigo aplicando en el día a día y hoy más en la docencia, en la formación de futuros profesionales. ¿Qué es esto de la comunicación terapéutica? La comunicación se puede definir específicamente como una relación en la que una persona desempeña el papel de ayudar a otra, pero es mucho más que eso. La comunicación terapéutica constituye un nuevo enfoque en los cuidados enfermeros, en el cual el centro de trabajo es el paciente, su narrativa, lo que dice y cómo lo dice, su experiencia de la enfermedad, su experiencia del sufrimiento y lo que significa para él como el profesional que escucha, atiende y dialoga con él sobre su propia experiencia. La relación terapéutica y eficaz que el profesional de enfermería establece con el paciente a través de la comunicación es la base para poder llevar a cabo todos los otros cuidados que tenemos que brindar. La comunicación terapéutica es una manera de que el profesional de enfermería vea su rol con el paciente como un marco para saber estar en la relación de ayuda. El ser humano es un ser biopsicosocial, pero la comunicación que se ha empleado hasta ahora en enfermería ha sido sobre todo funcional, un intercambio de información, lo cual tiene cierta utilidad, pero no es la forma adecuada de trabajar con la totalidad de las personas. El paciente es un ser complejo, en proceso de cambio, como toda persona, al cual se le añaden los retos que presenta la enfermedad. Para vivir con estos retos, el ser humano se enfrenta a la evolución de su pensamiento y significado, al impacto que la enfermedad tiene sobre él y su familia, a la toma de decisión y a verse de diferente manera, para lo cual la comunicación con una enfermera puede ser muy útil. Hasta ahora, cuando un profesional de enfermería detectaba que un paciente estaba en un proceso de cambio, la reacción era decirle lo que tenía que hacer. Esto no es útil porque el ser humano no cambia porque alguien le dice qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Esto es un proceso mucho más complejo, donde el enfermero, a través de la comunicación terapéutica, acompaña al paciente como un testigo empático de la experiencia existencial del sufrimiento. El profesional de enfermería debe ser un aliado y así el paciente poder ir creando otro mapa de su vida, una nueva realidad en la cual puede adaptarse a su problema de salud. Los aspectos emocionales, psicológicos, culturales, sociales y familiares del paciente son de primordial importancia para su salud. La experiencia de la enfermedad y la calidad de vida dependerán en gran parte de factores que no son el cuerpo en sí. Es con estos factores con lo que se va a trabajar en la comunicación terapéutica. Es parte del rol autónomo de la enfermera y requiere pensar de una manera específica. Antes de cualquier intervención, el profesional de enfermería reflexiona
y se pregunta cuál es la situación en la que se encuentra el paciente y cuáles serían los objetivos de una intervención en ese momento concreto. Cuando un profesional de enfermería ante un paciente se pregunta, ¿qué digo? ¿Qué hago? La respuesta es pensar. Es necesario pensar antes de intervenir a través de algunas preguntas que vamos a compartir. ¿Qué estoy sintiendo y pensando yo sobre este paciente? ¿Algo de esto me impide tratarlo de una manera terapéutica? ¿Qué le pasa al paciente? ¿Cómo le impacta su enfermedad? ¿Qué necesita? ¿Qué siente? ¿Y cuál será el objetivo terapéutico en esta situación? Entonces, reflexionemos. ¿En qué situación se preguntan qué digo y qué hago? Vamos a seguir con los objetivos que tiene la comunicación terapéutica. Y el principal es aumentar la calidad de vida del paciente. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que pensar y centrarnos en el paciente. Entonces los objetivos específicos son: sienta que es el centro de los cuidados y el proceso de enfermería. Note que su experiencia de la enfermedad es lo más importante para el enfermero. ¿Puede comunicar su vivencia y ser escuchado? ¿Usted percibe qué sentimiento, ya sea físico o emocional, es creído y tomado? ¿Se siente acompañado y menos solo? ¿Tiene la posibilidad de identificar, sentir, saber y decidir si quiere cambiar y cómo su manera de vivir en su situación? Entonces tenemos que enfrentar a este reto con el paciente, mejorar la situación problemática y o potencial problema y encontrar la manera de ser y de buscar recursos que sean satisfactorios, tratando de desarrollar su sentido en esta nueva situación de enfermedad o de discapacidad. Y los invito a reflexionar. Si fuera paciente, ¿cuál de estos objetivos a usted le agradaría más? ¿Objetivos que creen una relación eficaz con el paciente? ¿Aumentar la eficacia y la satisfacción? ¿Desarrollar un saber estar por medio del pensamiento terapéutico? ¿Disminuir su propia frustración? ¿Aceptar que el sufrimiento es un tema central en enfermería? ¿Aumentar el interés por la complejidad del paciente? ¿Sentirse más humano? Y los invito a reflexionar los objetivos del personal de enfermería. ¿Cuál de todos estos es más importante para usted? Y veamos cuál es la diferencia entre la comunicación terapéutica y la comunicación social. La comunicación terapéutica, la que se utiliza en una relación de ayuda, no es igual que la comunicación social que se emplea en otros ámbitos de la vida. El estilo de comunicación que se ha desarrollado entre la familia, los amigos, los conocidos, no es relevante en un contexto terapéutico. Para una relación de ayuda se requiere un método específico que le permita al profesional mantener su rol y los objetivos terapéuticos. En la comunicación social, la responsabilidad de la calidad de la comunicación es de las dos personas que están relacionándose, amigos, familia, compañeros de trabajo, mientras que la comunicación terapéutica, la responsabilidad de que la comunicación sea lo más eficaz posible, corresponde al profesional, es parte de su trabajo. El papel del paciente en la comunicación consiste en expresar su malestar a su manera, para que la enfermera pueda conocer y así ayudarle mejor. Hay profesionales que creen que el paciente debe tener el 50% de la responsabilidad de la comunicación y se quejan de esto. Este no pone de su parte, palabras escuchadas. En realidad ya está poniendo parte, está ahí, enfermo, intentando vivir la situación que le toca.
El profesional de enfermería debe utilizar la comunicación no para ser amable con el paciente, sino porque es la herramienta principal de su trabajo. La comunicación social, si un amigo habla de una manera un poco más agresiva, menos agresiva, podría enfadar a su interlocutor, pero en la comunicación terapéutica se ve la agresividad del paciente como una expresión de su malestar y ello le proporciona información para poder trabajar con él. De la misma manera, si en la comunicación social un conocido habla de tal forma, piensa que le está tomando el pelo. A lo mejor decide no seguir hablando o decide decir algo irónico. Pero en la comunicación terapéutica, cuando se observa ese comportamiento en el paciente, se sabe que son defensas y el interés recae en lo que hay que ver qué hay detrás de ella. Por lo tanto, en enfermería es necesario pensar desde un enfoque terapéutico y reflexivo, porque el qué, el por qué y el para qué de lo que hace y dice el paciente debe ser escuchado. Si el personal de enfermería en su comunicación con el paciente comienza a pensar como si fuera una comunicación social, se arriesga a despistarse, a confundirse, a no poder hacer bien el trabajo, a frustrarse. Algunos ejemplos. Ejemplos de profesionales que al comunicarse con el paciente piensa desde un punto de vista social. A ver, paciente hospitalizado. No hago más que llamar y no vienen a atenderme. ¿Y la enfermera qué piensa? Qué pesado. Si no le pasa nada, solo busca llamar la atención. Y la respuesta es, mire, estoy muy ocupada. Hay muchos pacientes. Yo he venido un montón de veces esta mañana a ver si puede estar tranquilo un rato. Como se puede observar, la intervención de la enfermera no ayudó al paciente a disminuir su malestar ni a ser comprendido. Después de esta intervención, el paciente se siente más solo e incomprendido. La enfermera se siente más frustrada y enfadada y la relación de ayuda no ha mejorado. Vayamos a otro ejemplo. Paciente hospitalizado. No hago más que llamar y no vienen a atenderme. La enfermera piensa, este paciente no parece estar muy a gusto. Llama a menudo. Puede ser que se sienta solo o nervioso. Esta situación no es cómoda, pero voy a intentar averiguar qué le pasa. Veo que no está usted muy contento. Dentro de unos minutos tendré un ratito. Si quiere vengo y me cuenta cómo ven las cosas. Gran parte de la frustración que tienen los profesionales con los pacientes y la insatisfacción de esto se deriva de que la enfermera, al no tener la formación adecuada en comunicación, se confunde y piensa como si estuviera en una situación social en vez de una situación terapéutica. Ante un paciente, pensar de una manera terapéutica y no social es la mejor ayuda para el personal de enfermería a desarrollar en su ámbito de trabajo. Hagamos un ejercicio de observación. Observe y escuche en su trabajo o en su práctica de todas las intervenciones que hacen los profesionales de enfermería, ¿cuánta parte es una comunicación social y cuánta de esta es una comunicación terapéutica? Vemos la relación de comunicación. La comunicación se basa en la idea de que lo principal de toda relación de ayuda es la comunicación y que está centrada en el paciente. La comunicación no es dar información, es parte de un proceso, pero es una manera de relacionarme, con lo cual el profesional está presente con todo su ser, como un testigo empático, con un compromiso de ayuda y acompañar al paciente en su realidad. Esto es necesario porque a causa de la enfermedad, el paciente pierde gran parte de su ser, su vida social, laboral, su rol familiar,
hablando y redefiniendo a alguien que le escuche desde una posición terapéutica, puede empezar a construir una nueva realidad. Para una realidad de comunicación, esta relación, el profesional, tiene que desarrollar su humanidad, que es la cualidad. En numerosos estudios los pacientes dicen apreciar mucho al profesional sanitario. Otras cualidades que los pacientes dicen que esperan de los profesionales y que fomentan el enfoque terapéutico es una muy buena comunicación y que se interese por ellos. El paciente, su dolencia, su experiencia, no son problemas que se deban arreglar, sino son situaciones que se deben descubrir con interés y curiosidad. No se pretende que el profesional de enfermería comprenda al paciente en su totalidad. Eso no es posible, dada la complejidad del ser humano, pero sí que hagan un esfuerzo de intentar comprender, de escuchar, con el mismo interés que mostraría un antropólogo en una nueva cultura. Pero ¿comprender qué? Esta es la gran pregunta que a veces se hace. Lo principal es entender el significado que tiene para el paciente su experiencia, esta enfermedad, esta dolencia, este aspecto psicosocial, ya que la enfermedad no supone lo mismo para el que la padece que para el profesional. El significado que tiene para el paciente dará al profesional de enfermería la mejor información para decidir intervenir verbal y no verbalmente. Reflexionemos, piensen en un paciente que tengan, en su enfermedad, qué significa para él, pero también piense qué significa para usted. Y veremos algunos de los elementos de la comunicación terapéutica, elementos que son básicos. Estos son los elementos que se desarrollan a lo largo con este pensamiento, con esta empatía, con la escucha receptiva y reflexiva, con la atención de la emocionalidad, con el acompañar al paciente en su reflexión y tratar de ayudar a aumentar su dignidad, la autorreflexión y la autoobservación. Estas herramientas son importantes para poder poner en práctica estos elementos. Saber distinguir entre la comunicación terapéutica y social. Pensar, mirar, escuchar, hablar en forma terapéutica. Centrarse en la experiencia del paciente de su enfermedad. Creer al paciente. Descubrir los significados y el impacto que tiene para él la enfermedad. Darse cuenta de qué manera se trata al paciente y cómo uno puede contribuir a aumentar o a disminuir su sufrimiento. Notar que uno mismo siente emociones, tiene opinión y expectativa, pero también hay que darse cuenta que son propias, no proyectarlas al paciente, dejarlas de un lado por un momento. Hay que trabajar con las del paciente. Hay que recordar que el paciente es el centro de nuestro trabajo. Hay que trabajar con él en el ahora, pero no como le gustaría a usted. Hay que conocer qué situación y qué comportamiento tienen los pacientes que lo movilizan en sus propios sentimientos. Preguntarse lo que digo, por qué lo digo. Si se siente frustrado con el paciente, reemplace cómo lo ve, lo que podría ver de otra manera si fuera más congruente en una relación de ayuda. Saber mostrar empatía, incluso ante comportamientos que pueden no ser agradables, y entender que es la herramienta principal de la comunicación terapéutica. Conocer al paciente como individuo, darse cuenta de que el paciente es quien se conoce mejor que a sí mismo. Respete al paciente. Pregunta, ¿te puede respetar? ¿Por qué no? O lo que puede repensar. Hay que ser receptivo a las necesidades, hay que escuchar tranquilos y saber lo que se escucha, el contenido, pero también la emoción.
Respete la emoción del paciente, deje que exprese libremente de una forma terapéutica. No juzgue el comportamiento del paciente y trate de entender que son sus maneras de poder expresar su malestar, que lo importante es lo que hay debajo de ese comportamiento. Note la diferencia del paciente, respete y refuerce. Y para esto lo llamo la reflexión. ¿Cuál de estas herramientas cree que son las más fáciles de llevar a cabo y cuál las más difíciles? Pero tenemos que ver y analizar qué es lo que el paciente necesita en esta expectativa, porque tenemos que pensar qué nos piden nuestros pacientes. La calidad de los cuidados que dan los profesionales de enfermería dependen si responden o no a la expectativa del paciente. Y no es suficiente dar buenos cuidados de enfermería si el enfermo no los percibe como buenos. Lo primero es saber cómo es el paciente y qué espera del enfermero. Y esto va a depender muchísimo de las habilidades de comunicación del profesional. Hay algunos estudios que muestran lo que los pacientes esperan y valoran de los cuidados de enfermería. ¿Qué necesidad tienen que ser escuchadas? ¿Qué nos piden? Que no se descarten la preocupación, que se los trate como persona y no como una enfermedad, que se los trate con los pacientes y no a los pacientes. Y este cambio de término entre el con y el a, no saben la diferencia que hace. Que respeten su privacidad, que se le expliquen los tratamientos que se le va a hacer y las demoras, y que los pacientes sepan qué importante es para el enfermero y que está a su lado para ayudar. Y los llevo a la reflexión. Nuevamente, si fuera un paciente, ¿cuál de estas expectativas sería para usted la más importante? Entonces vamos a ver algunas de las necesidades de nuestros pacientes que nos piden confianza. A través de la metodología de la comunicación terapéutica, que va a ir explicándose en todo este transcurso de esta forma de comunicarme con ustedes y de tratar de plasmar cuáles son las necesidades, pero principalmente también no solamente del paciente, sino del profesional de enfermería, vamos a ver estas habilidades, porque es muy importante saber qué esperan los pacientes de los profesionales, porque es la única manera que vamos a poder ver cómo nosotros hacemos que ellos sientan confianza. ¿Por intermedio de qué? La empatía, el respeto y el acompañamiento. El paciente necesita confiar en los profesionales de enfermería. Hay pacientes a quien le cuesta muchísimo confiar, pero si el profesional está utilizando una metodología terapéutica, como venimos viendo, puede que sea debido a otra experiencia que el paciente haya tenido con otro profesional, puede ser el mismo centro u otro, pero también hay algunas situaciones que han vivido en estos sistemas sanitarios que hoy tenemos, que a veces no son agradables. Pero si el profesional de enfermería nota que el paciente con el que está tratando de trabajar la confianza y puede verificar la razón a veces de algunas situaciones en las cuales interviene, les voy a dar algunos tips de preguntas. Cuando uno hace preguntas, las preguntas deben ser abiertas para que pueda explayar, para que pueda exteriorizar. Por ejemplo, cuénteme si hay alguna cosa que hago que no le pareció bien. No lo noto cómodo. ¿Hay algo que le molesta? ¿Me lo puede contar? ¿Sabe de alguien que haya pasado por una situación similar? Me gustaría que estuviera cómodo. Dígame cómo lo puedo ayudar. ¿De qué manera? El profesional de enfermería no juzga ni comenta delante del paciente cómo trabajan otros profesionales. Simplemente se interesa en entender la razón por la cual el paciente se siente a gusto y no puede confiar.
Si alguna vez usted ha sido paciente o algún familiar suyo, ¿ha tenido alguna expectativa con el profesional? Y la pregunta es si ha confiado, porque es uno de los grandes secretos. ¿Qué es la continuidad en esta relación de ayuda de calidad? Es muy importante, porque dentro de las posibilidades que el paciente tenga continuidad en el cuidado y en la atención primaria, esto quiere decir que el enfermero sea atendido siempre por el mismo profesional y se evitan los cambios. ¿Por qué? Porque buscamos otra alternativa cuando el paciente está siendo visto por el mismo profesional. Y en atenciones hospitalarias cada vez más se ve que un profesional que está trabajando debería tener la misma paciente todos los días, porque lo pueden seguir, porque pueden ver su evolución, porque pueden ver si cambia su comportamiento. Y esto es muy importante, que todos aquellos que hacemos gestión vean que no debemos rotar al personal, porque si no, no existe una comunicación terapéutica. No puedo tener continuidad, no puedo formar un plan de cuidado, tampoco puedo ver el privilegio de ver que el paciente evoluciona. La comunicación terapéutica es un acompañar al paciente en este largo viaje de su enfermedad. Y para esto es necesario que sea dentro de lo posible el mismo profesional. La relación que se establece y se desarrolla en el tiempo va a ser un gran beneficio tanto para el enfermero como también para el profesional del equipo de salud, porque hay varios integrantes aparte del paciente, no solamente el profesional de enfermería. Entonces la comunicación terapéutica tiene que ser un estilo de compartir con el otro qué es lo que se está planificando en los cuidados, y esto va a aumentar no solamente la satisfacción del paciente, sino también de los profesionales. A veces se adoptan prácticas ineficaces de cambiar los profesionales, y esto no tiene estabilidad que necesitamos. Tiene consecuencias negativas tanto para el paciente como para el profesional. A veces el enfermo se siente rechazado, y la verdad que para el paciente no es lo mismo que todos los días vea una cara diferente. No tiene la oportunidad de aprender con un mismo pensamiento. La intervención relevante en un caso así es que el profesional actúe adecuadamente a los supervisores para poder analizar la situación y reflexionar y ver cómo llevar estas ideas a la práctica. Y para esto vamos a hacer un ejercicio de observación. Con un paciente con quien tiene dificultad de comunicación, ¿usted puede verlo de una manera diferente? ¿Intenta mejorar la dinámica y después ver cómo usted se siente? Y veremos cuáles son los modelos de comunicación en relación a la ayuda, a veces poco eficaz. Hay enfoques generales donde los profesionales, si no han recibido una formación específica sobre la relación de ayuda ni la comunicación terapéutica, tienden a imitar imitar lo que han observado en algún otro sistema. Y desafortunadamente hasta ahora esta comunicación que se emplea a veces es alarmante, porque nos falta muchísimo de habilidades interpersonales y comunicativas. El estilo que más se ha observado en los profesionales sanitarios es el paternalista y el directivo. Es decir, el que domina, controla y dirige la interacción sin ninguna flexibilidad con respecto a la necesidad de este paciente. La mayoría de las situaciones que podemos observar, la enfermera no puede tener interés por la preocupación del paciente ni por los aspectos psicosociales, y no se conceden espacios para dar opinión y ver la realidad, pero principalmente darle la participación.
Los profesionales no han sido formados a veces con esta idea, y la idea de que la medicina del siglo XXI está centrada en el paciente, ya que es muy importante la interacción. ¿Para qué? Para surgir y sugerir la información necesaria para poder tener intervenciones relevantes. Se sigue limitando a veces o impidiendo la participación del enfermero a través de preguntas cerradas y un guión lineal en la mente, como un monólogo, sin la flexibilidad necesaria para tener en cuenta qué necesita este paciente. Y nuevamente los invito a observarse. Escuche a los profesionales de su centro cuando hablan de los pacientes y mire qué enfoque ineficaz observa. Y vamos a algunos ejemplos de intervenciones ineficaces que seguramente ustedes lo ven en la cotidianidad. Hacer preguntas cerradas como si fuera un interrogatorio. ¿Está mejor? ¿No? ¿Ha hecho usted el tratamiento? ¿Vino solo? Estas preguntas solo dan pie a respuestas sí o no. Por eso se las llama pregunta cerrada, ya que se requiere cerrar el diálogo, pero no es el objetivo de la comunicación, hay que abrirlo. Entonces vamos a algunas preguntas que son más eficaces. ¿Qué opina? Cuénteme, ¿cómo le fue en su tratamiento? Y dar órdenes o imponer tiene que tomar y debería hacer la dieta. Tranquilícese. A ver, ¿pueden ver la diferencia entre una pregunta cerrada y una abierta? ¿Entre una eficaz y no eficaz? Estas frases imponen. Cuando un ser humano se le imponen cosas, no va a cambiar, ni se va a implicar en el proceso, no se va a hacer cargo, sino que va a actuar con defensa, lo cual esto no es útil, tampoco nos va a llevar a reflexionar. Aparte de esto, es necesario imponer, no respeta lo que hoy decimos que son los derechos del paciente. La información y las recomendaciones que se le ofrecen, que se les da, que se les pide en cuanto a opinión, es muy clave en la comunicación terapéutica. Por ejemplo, para alguien en su situación se recomienda esta dieta. ¿Cómo lo ve usted? Es diferente a lo que acabamos de analizar. Y veamos esto que es tan clave, que es la confidencialidad. Es primordial en la comunicación terapéutica, que nos va a llevar a cabo en esta relación y en este vínculo, donde la enfermera guarda lo que todos sabemos que es el secreto profesional. Si no existe, no habrá confianza. Un diálogo en que el paciente no se siente seguro de lo que le dicen no va a ir más allá con el profesional si no es escuchado, si no existe un diálogo abierto, esto que venimos viendo de preguntas cerradas y abiertas. La confidencialidad es un derecho que tienen todos los pacientes y todo usuario de este sistema, lo que debe ser asegurado verbalmente, que el secreto se guarda en todo momento. ¿Cómo debemos asegurarnos que se mantiene la confidencialidad? Evitar hablar de los pacientes individual. Se puede hacer de una manera general. Los pacientes diabéticos no encuentran la dieta fácil. Esto es común, esto lo vemos. Ahora, otra forma de mantener, si el personal de enfermería necesita consultar con otro sobre un paciente, evitará, hasta donde le sea posible, dar información y comentar características que fácilmente los tienen identificados. Y si hay que hablar de un paciente con otro profesional y hay que identificarlo, es necesario asegurarse antes de que el otro profesional va a guardar el secreto. Reflexiones sobre la información que se describe acerca del paciente. ¿Es necesario escribirla?
Hay información que si se escribe y fuera leído por otro podría causar problema. Asegúrese de que todo lo que la información del paciente le brindó esté guardado bajo llave y tenga claro quién tiene esas copias de llave. Todas las personas que tienen acceso a la historia clínica, que las almacena, las ordena, pero toda esta información tiene un gran tema, que es la confidencialidad. Entonces asegúrese que esta historia clínica en tránsito, al menos lo menos posible. No hay que dar información a ningún familiar sobre el paciente sin el permiso del paciente. Y esto es muy importante. Entonces, vamos a ir resumiendo lo visto en comunicación terapéutica. El ser humano es complejo. El paciente y el profesional de enfermería son dos seres humanos. Y los objetivos y la metodología que utilicen no son fáciles de ver, de responder. ¿Es difícil? ¿Es imposible? No, no es imposible. Es un método que hay que ver cómo lo podemos aplicar. Y esto se añade al que muchas enfermeras no han tenido la formación necesaria para poder brindar esta comunicación terapéutica. Quizás con la lista que fuimos viendo, la comunicación la van a poder empezar a ver desde otras perspectivas. Es como el profesional va a ver al paciente, pero también cómo me veo yo, qué entiendo, qué siento y qué pienso. Siempre digo que los cambios empiezan por nosotros, aquellos que brindamos este servicio. Y todo esto para poder trabajar con una totalidad libre con este paciente, no solo con el cuerpo, también su aspecto bio, sino también su aspecto psicosocial, que hoy en día es clave para ver esto de la comunicación terapéutica tan necesario en el personal de enfermería. Entonces, hay intervenciones que son muy útiles. No voy a dar las negativas, pero sí las positivas. De importancia a la experiencia. Escuche, pregunte sobre sus emociones y sus sentimientos. Reflexionen juntos. Ofrezcan opciones. Reflexionen y respondan juntos. Piensen en conjunto con el paciente. Acepte lo que el paciente dice. Dialogue. Observe cuáles son las creencias que tiene, pero también créale lo que el paciente le manifiesta, porque siempre digo, es una opinión, es un sentimiento y es único de cada uno de los seres humanos. Investiguen y averigüen qué quiere decir, pero no lo interpreten, sino reformulen la pregunta para ver si lograron interpretar. Traten de entender a este paciente. Tienen que trabajar con respeto. El respeto es clave en el vínculo de relación. Para mí, esto es clave en todo lo que desarrollamos en el día a día desde el profesional de enfermería, porque esto es lo que requieren nuestros pacientes. Muchísimas gracias.